Buenas noches, ya mismo comenzamos. O inicia un proyecto que tienes pendiente. Con el préstamo personal de Cabo Rojo Coop, haz lo posible hoy mismo. Solicita desde 500 hasta 50,000 con intereses bajitos. Rápido, fácil y accesible. Solicita hoy en nuestras sucursales o en caborrojocoop.com. Sin restricciones aplicables. Asegurado por proceso hasta 250,000. 787-851-1337. Solicita hoy. Nuestro propósito eres tú. WKJB, celebrando 80 años de su fundación. WKJB y WPRA presentan The Night Crew. Los tipos que no son lindos, pero están bufiados. Buenas noches, amigos y amigas, otro programa más de Con el Agua hasta el Cuello, aquí por el Night Crew. Esta noche tenemos un programa que usted no debe perderse. Hoy es 20 de julio del 2026 y como ustedes saben, yo he querido traer temas que afectan directamente a la sociedad y hoy no es la excepción. Hoy venimos con algo, ¿verdad? Que ustedes no deben perderse, un tema importante. Ya se están haciendo las gestiones para conseguir al invitado. Así que agradezco siempre su sintonía a través de tanto WKJB 710 AM como WKJB 710.com y a través de mis redes sociales que también estamos transmitiendo en vivo. Y he querido traer este tema porque lo que estamos viendo no solamente en el área metropolitana, sino que ya se está comenzando a sentir en el oeste de esta sequía extrema que estamos viviendo, ¿verdad? Y hoy he querido traer a una persona que muchos han escuchado, el ingeniero Carl Axel P. Soderberg. El ingeniero tiene un bachillerato en ingeniería de Georgia Institute of Technology. Es miembro del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y miembro del Colegio de Ingenieros Ambientales de ese mismo colegio. Tiene sobre 50 años de experiencia en la protección ambiental. Él laboró por 16 años en la Junta de Calidad Ambiental, donde dirigió el programa de control de la contaminación del agua por 8 años y 4 años de eso fue su vicepresidente. El ingeniero Soderberg fue reclutado por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para establecer e implementar el programa de pretratamiento industrial. Después de eso, que fueron 5 años, el ingeniero asumió la dirección de la División del Caribe de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés. Luego de dirigir esa división por 20 años, fue ascendido a asesor principal de la Administración Regional de la EPA para la gestión sustentable del agua. Luego de su jubilación de la EPA, ya para el 2016, el ingeniero Soderberg fue nombrado a la Junta de Directores del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan. Además, fue nombrado director ejecutivo del capítulo de Puerto Rico de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. Para noviembre del 2019, el ingeniero Soderberg fue confirmado por la Cámara y el Senado de Puerto Rico para integrar el Comité de Expertos y Asesores sobre el Cambio Climático. Desde el 2017, el ingeniero Soderberg escribe una columna mensual sobre ambiente y salud pública en el periódico El Nuevo Día. Desde febrero del 2019, el ingeniero escribe una segunda columna mensual sobre el cambio climático en Puerto Rico. Fue presidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente del 2000 al 2002.
Y quiero comenzar agradeciendo al ingeniero por haber aceptado mi invitación. Ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación a estar en tu programa. Gracias a usted por aceptarnos, un programa de acá del oeste, pero que nos hemos dedicado a traer temas que afectan directamente a la ciudadanía. El pasado programa, este programa se transmite los terceros lunes de mes, y el pasado programa estuvimos con el director de manejo de emergencias del municipio de San Juan hablando sobre toda esta situación que están o estuvieron pasando relacionado al agua potable, ¿verdad? Y es por eso que me animé a buscar cómo conseguir su contacto para traerlo, ¿verdad? Tenerlo en nuestro programa. Y me gustaría inicialmente, como para que la gente conozca, qué es el Comité de Expertos y Asesores del Cambio Climático. Bueno, eso es en mayo de 2019, la legislatura de Puerto Rico aprobó la ley sobre política pública sobre cambio climático, y dentro de esa ley se estableció el Comité de Expertos y Asesores, que está compuesto por 6 personas técnicas o científicas no vinculadas al gobierno, que, como usted dijo, tuvimos que pasar por el sedazo de no solamente del Senado, sino también de la Cámara, y esos nombramientos normalmente se reservan para miembros de la Corte Suprema o los ombudsman, que sirven por 10 años. De todas maneras, también son parte de ese comité el secretario de Recursos Naturales, el secretario de Desarrollo Económico y el presidente de la Universidad de Puerto Rico. Entonces, nosotros los técnicos y científicos no devengamos ni un solo centavo. O sea, lo hacemos por el amor a Puerto Rico, y tampoco cobramos dieta. O sea, si vamos a una comunidad a dar una charla sobre cambio climático a petición de las comunidades, esos gastos nos los tenemos que sufragar nosotros, y lo hacemos con mucho gusto. Así que ese es el comité que entonces, de acuerdo a la ley, tenía como uno de los responsabilidades principales desarrollar un plan que se llama Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático para Puerto Rico. Y en ese comité se hicieron recomendaciones, ¿correcto? Correcto, ese por ley había que someter, y así se hizo, el plan a la legislatura para su aprobación, porque según los legisladores en esa época, que fue en el 2019, ellos querían que este plan no fuera letra muerta, que fuera aprobada como si fuera una ley, porque así, si el gobierno no le da por implantarlo, pues los ciudadanos pueden ir a las cortes y forzar al gobierno a implantarlo. Lo que pasa es que el Senado sí aprobó a viva voz el plan en noviembre pasado, y aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los senadores que votaron a favor del plan, pero aún no ha sido considerado por la Cámara de Representantes, y mientras no se apruebe, pues no se puede implantar. Así que estamos como una especie de un limbo. Y mirando la situación que estamos viviendo, es urgente la aprobación de dicho plan, y no solamente la aprobación, sino la implementación de todo lo que se haya recomendado en él. Eso es correcto. Estamos pendientes a eso, sí. Ahora mismo, ingeniero, esta sequía que estamos viviendo podemos decir que es atípica. Definitivamente, y lo que estamos viendo ahora es solamente el inicio. Esto se va a poner peor, yo predigo, y ojalá me equivoque,
que para octubre y noviembre vamos a tener sequías similares a las que tuvimos en el 2015, Wow. que por lo menos en la mitad este de Puerto Rico, y cuando digo la mitad este, de Arecibo en el norte, Ponce en el sur, para el este, fue que no afectó el oeste, gracias a Dios, ¿verdad? Pero en esos 5 meses que duró esa sequía, por ejemplo, en el área metropolitana llegó a racionarse el agua 3 días corridos, y entonces el cuarto día daban agua. Y ya íbamos camino a 4 días corridos sin agua, pero en eso llegaron las lluvias. El problema de esta vez es que mayo es el mes en que más llueve en Puerto Rico históricamente, pero recibimos la mitad de la lluvia promedio que se recibe en mayo. Sí. O sea que ya tenemos el tanque a medio vacío. Ya vamos en déficit. Estamos en déficit. Y entonces los otros 2 meses que llueve más en Puerto Rico, octubre y noviembre. Y si en esos meses no llueve, pues la sequía va a ser violenta, porque enero, febrero y marzo normalmente no llueve. Así que Sí. mi llamado es que hay que prepararnos. Según nos preparamos para huracanes y tormentas tropicales, nos tenemos que preparar para una sequía extrema en el tiempo que nos queda. Cuando hablamos de que esto es una situación seria, ¿qué señales debe ver la ciudadanía en esta situación? Bueno, ahora mismo, ¿verdad? Estamos viendo semanalmente el mapa del Monitor Federal de la Sequía para Puerto Rico, y estamos viendo que un 60% de la isla está en sequía moderada, y alrededor, redondeando, como un 20% que afecta más el sur, en sequía severa ya. Y cada vez que pasa una semana, pues más territorio puertorriqueño está en un grado de sequía. O sea, eso lo podemos ver toda la semana, todos los jueves, se puede ver en la internet. Por otro lado, estamos viendo cómo las plantas potabilizadoras de la AAA que dependen del río ya están entrando en racionamiento. ¿Eso es así? El primer racionamiento oficial, porque realmente ha ocurrido racionamiento no oficial en muchas áreas de Puerto Rico, pero oficial, comenzó esta semana en Río Grande y en Canóvana, porque se suplen de una planta que a su vez, ¿verdad?, se suple de un río, y los niveles debido a la sequía han bajado, y no tienen la ventaja de suplirse de un embalse, donde en el embalse pues se almacena agua precisamente para cuando no llueve, ¿verdad? Y todavía, gracias a Dios, aunque los niveles están bajando, pues todos los embalses que se utilizan para suplir agua potable pues tienen hasta ahora suficiente agua. Eso no va a ser el caso en noviembre y en octubre, según pronostican los climatólogos. Para estas plantas que son toma directa del río allá en el área este, ¿no hay alguna medida que se pueda tomar, por ejemplo, para que se retenga un poco el agua en el área de la toma, como podemos decir, poner tal vez sacos de arena o gravilla que retengan un poco el agua para que la toma reciba buena cantidad? Bueno, lo que pasa es que ya estas plantas tienen como esas mini embalses, ya los tienen. Okay. Lo que pasa es que no llega suficiente agua. Sí, no llena Por ejemplo, en el caso de Canóvana y Río Grande, pues un día le toca a un municipio y otro día le toca al otro, para que el agua se distribuya equitativamente. Así que realmente
a someterse a diálisis, Correcto. que normalmente o es una vez por semana o 2 veces por semana, porque sin agua no hay diálisis. Y ver dónde están ubicados y si pueden suplir agua a estos centros de diálisis continuamente o si tienen que consolidarlo en una sequía extrema para que esta gente no se muera, porque fíjense que en el caso de María, el huracán mató directamente a 70 personas. Los otros 3.000 que murieron, 3.000 y pico adicionales, murieron por falta de electricidad y de agua. Uh-huh. Y entonces Así es. aquí lo que estamos enfrentando va a ser falta de agua, no falta de electricidad necesariamente. Pero aún así tenemos que programarlo. La otra cosa es que ahora mismo con las áreas que no reciben agua alrededor de todo Puerto Rico, incluyendo ciertas partes del área metropolitana, aún hoy día, que ya supuestamente repararon el Supertur y repararon Carraízo y todo, Uh-huh. pues hay sectores que no reciben agua, pues hay problemas con los tanques cisternas. Entonces, la pregunta es si tenemos suficientes tanques cisterna para traer agua subterránea para suplir lugares críticos como los 58 hospitales que hay en Puerto Rico, Uh-huh. como los 62 centros de diálisis, porque no todos los centros de diálisis están en hospitales. Correcto. No todos los hospitales tienen centros de diálisis. ¿Cómo vamos a atender a las personas encamadas, a las personas de tercera edad que viven en un segundo piso, un tercer piso donde no hay elevador, que no pueden cargar los receptáculos llenos de agua? Uh-huh. Y como que eso hay que planificarlo desde ahora y no esperar a que explote la crisis. Y si necesitan más camiones, pues mira, mandarlos, cogerlos prestados en Estados Unidos, como se hizo con María y como se hizo no solamente con María, con Fiona, que no Sí. fue ni huracán ni tormenta, pero causó un montón de daño, Uh-huh. porque hay muchas de estas empresas en Estados Unidos que los prestan. En el caso de Fiona y María prestaron los camiones que tenían que ver con la electricidad, pero también pueden prestar los camiones cisterna. Pero sería bueno tenerlos ya en Puerto Rico antes de la crisis y no esperar a la crisis para entonces empezar a buscarlo. Correcto. Y hay otro detalle que en conversación con el director, don Carlos Acevedo, director de manejo de emergencia del municipio de San Juan, Sí, de San Juan. nos trajo, y es el asunto de que tuvieron que incluso movilizar camiones para una de las instalaciones de Genera, porque allí necesitaban agua para las calderas. Correcto. O sea que sí se puede ver afectado el sistema energético por una crisis mayor de agua potable. Definitivamente, y me alegro que haya traído ese punto, porque la gente no se imagina la interrelación entre el agua y la generación de energía eléctrica. Eso es así. Y yo tengo la cifra que en el área metro, el complejo generatriz Palo Seco y el complejo generatriz Puerto Nuevo, entre los dos requieren entre 4 y 5 millones de agua para las calderas diarias. Es un montón de agua. Eso es así. Eso. Y se requiere. Así que, pero la cuestión es que el plan tiene como 59 recomendaciones sobre agua puntuales. ¿Y por qué? Porque con el cambio climático la lluvia se va a mermar no solamente en Puerto Rico, sino en todas las Antillas. Y eso lo
el 2030, que estamos a 4 años, se va a reducir en un 10% y para mitad de siglo un 20%. Ujú. Y uno pensará que un 10% no es mucho, pero sí es crítico, Exacto. porque muchas veces hemos estado bien cerca al racionamiento y nos hemos salvado por un pelo, y si no tenemos ese 10% de lluvia, vamos a tener racionamientos más frecuentes, conjuntamente con que el nivel del mar sigue aumentando todos los días, no todos los años, todos los días, de todos los meses, de todos los años, y eso significa que el agua salada entra a los acuíferos. Ujú. Y si no hacemos nada, vamos a tener menos agua subterránea de la que tenemos ahora. Y eso es grave para la zona sur, porque la zona sur, el 50% del agua que utilizan viene de agua subterránea. En el norte es solamente un 20%. Pero es clave, porque por ejemplo ahora con la escasez de agua que ha habido en el área metro y pueblos limítrofes, el agua que se lleva en los tanques proviene de agua subterránea, Ujú. en unos lugares específicos que tiene la autoridad. La autoridad, correcto. Y entonces esos lugares hay que protegerlos, obviamente, porque esos son fuentes de emergencia. Eso es así. Tengo conectado a través de mi Facebook Live al amigo Luis Núñez de allá de Guayama, Katy Spicer Pérez, buenas noches. Presidente del capítulo de Mayagüez de la Unión de Acueductos, Ángel Vázquez Méndez, a mi esposa Angélica Rivera, a Rubén Muñiz, mi tío, legisladora municipal del municipio de Mayagüez, Lilia Villanueva, Isaac Atiles Rodríguez, Dani Rivera y el capitán Edgardo González del CIC del área sur, que nos dice esto sin contar que muchas compañías y hospitales utilizan agua para los acondicionadores de aire, los famosos chillers. Sí. Eh, No, y hay otros también, los propios municipios Ujú. utilizan agua potable, porque eso lo he visto yo con mis propios ojos. Van a los hidrantes y cogen el agua de acueducto, que es potable, Correcto, para regar las matas, regar los parques y correcto. hasta regar campos de golf. Y eso es un pecado mortal, porque tú no necesitas esa calidad de agua para eso. Y hay una planta, la planta de tratamiento de aguas usadas, así se llama, recibe tratamiento exigido por EPA y EPA, Ujú. donde como mínimo remueven el 85% de los contaminantes antes de descargarlo. Y Acueducto tiene, de las 51 plantas que tiene 11 que remueve más del 90% de los contaminantes. Ujú. Y es cuestión de darle un poquito más de tratamiento y echarle cloro, y puede liberar toda esa cantidad de agua que a diario usan, de agua potable, y dejarlo en el sistema para que nosotros, los humanos, lo podamos utilizar en nuestras casas. Y voy a eso ya. Una de las recomendaciones que nosotros tenemos. Voy a eso ya mismo. Voy a saludar también a Dani Rivera, a Vicente Pietri, saludos Vicente, al amigo Antonio Nazario, a Nancy Marrero, Juan Alvarado y al amigo Francisco Javier Soler del Cambumbo y a Helmer Cancel. Sobre eso, yo soy empleado de la Autoridad de Acueductos por los pasados 35 años. Y sé lo que me está diciendo, porque la planta de tratamiento de Mayagüez de aguas usadas, pues yo digo que sale el agua casi potable. A mi querida cuñada Evelyn Vega, saludos, y a Oniel Troche. Sale casi potable, o sea, sale una turbidez bien bajita. Y yo creo que ya es momento de que la autoridad también comience a estudiar la posibilidad de esta agua que se utiliza para lavado de filtros en las plantas de agua potable y para una vez descargar los tanques para lavarlos también, comenzar a retratar esa agua, a darle, a ingresarla nuevamente a la planta, hacer ese estudio para ver si se puede ingresar nuevamente a la planta y darle nuevo tratamiento para no desperdiciarla.
porque esa es agua que puede ayudar a mejorar una creciente, a mejorar los niveles de agua, a evitar que la planta tenga un exceso en consumo de agua. Correcto. Y tiene mucha razón en eso. Y, ¿verdad? Si quiere podemos entrar en algunas de las recomendaciones que hizo el comité. Sería excelente. Que están ahí, pero que como no se aprueban, pues como que no se implantan. Bueno, pues la primera que nosotros creemos que la autoridad debe implantar es reducir la pérdida de agua en el sistema. Que de acuerdo a los datos sometidos a la Junta de Control Fiscal bajo juramento, dice que se pierde un 60%. Después ahora la autoridad está diciendo que en realidad es que no se pierde un 60%, que parte de esa agua se la roban, que parte de esa agua pues no se cobra, pero como quiera, es pérdida. Yo como consumidor, como abonado, no quiero estar pagando el agua de otras personas que no pagan. Correcto. Especialmente si es el gobierno de Puerto Rico. Claro. 125 agencias. ¿Cómo es posible que yo como consumidor esté pagando ese bill que ellos no pagan? ¿Verdad? Si es que eso es verdad, porque ahora alegan eso. Pero de todas maneras, el punto nuestro es... Pero en el caso de, perdóneme, en el caso de gobierno, en el caso de gobierno, el gobierno sí paga agua. Tienen una factura a veces altísima, pero sí se supone que paguen. No, y también por los hospitales que se han ido a pique últimamente. Exacto. En toda la isla, pues todos saben que le deben miles, o sea, cientos de miles de dólares a la autoridad. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues la autoridad para operar tiene que aumentar la factura. Exacto. Y usted y yo lo que pagamos, ¿ves? Exacto. Y eso no es correcto. Pero de todas maneras, volviendo a esto, pues antes es verdad que se pierde el 60% y se baja a un 17%. El 17% es lo que pide el Banco Mundial, o sea, es el criterio internacional. El estándar. Tendríamos el equivalente de 3 carraízos de agua. Wow. Sin necesidad de construir un embalse más. Wow. Antes de continuar, sí, tenemos una pausa pendiente, vamos a la pausa y regresamos aquí con el agua hasta el cuello por el Night Crew. Constancia Pharmacy, donde tu salud es nuestra prioridad. Despachamos OTC con los planes de Medicare. Puede pagar facturas de agua, luz, teléfono y celulares. Aceptan la mayoría de los planes médicos. Reciben recetas electrónicas. Entregan medicamentos al hogar gratis y Servicarro. Horario lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Constancia Pharmacy, Avenida Santa Teresa Jornet, 637, edificio WKJB en Mayagüez, 787-265-4331 y 787-832-8939. Escuche todos los sábados de 4 a 5 de la tarde a los pastores Francisco Gordiels y Janice Dávila en su programa Voces de Avivamiento, donde estarán exponiendo la palabra. Sábados de 4 a 5 de la tarde, Voces de Avivamiento por WKJB 710 AM y WKJB710.com. Sintoniza este y todos los domingos de 9 a 10 de la mañana por WKJB 710 AM, WKJB710.com y TuneIn Radio, el programa Domingo Musical con Cobb Mayagüez. Un programa educativo, musical e informativo. Recuerda, domingos a las 9 de la mañana por WKJB 710 AM, Domingo Musical con Cobb Mayagüez. El Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Mayagüez presenta todos los sábados a las 10 de la mañana por WKJB, La Patria que Queremos, programa donde se discutirán temas sobre la independencia de Puerto Rico, la situación colonial, entrevistas a destacados líderes del país, con la participación del público oyente. La Patria que Queremos, sábados a las 10 de la mañana por WKJB 710 AM y WKJB710.com. Seguimos acá con el agua hasta el cuello por el Night Crew. Son las 9:33 de la noche. Hoy entrevistando al ingeniero
Carl Soderberg, del Comité de Cambio Climático, exdirector para el Caribe de la EPA. Adelante. Entonces, siguiendo recomendaciones, la otra sería que Acueductos aproveche, es la palabra aprovechar, los 228 millones de galones diarios que descargan las plantas de tratamiento de aguas usadas para sustituir ciertas funciones que ahora mismo utilizan agua potable. Nosotros no estamos recomendando que esa agua se utilice para beber, ¿verdad? Para agua potable. Correcto. Pero sí, por ejemplo, como dije anteriormente, esa agua puede ser utilizada por los municipios para lavar calles y aceras, para regar los parques, que hay algunos municipios que tienen campos de golf, pues utilizarlo en campos de golf. Se puede utilizar para crear barreras hidráulicas para evitar que el agua salada entre a los acuíferos. Eso es algo que ya se ha hecho en California, en Texas y en Florida. Y la autoridad, y usted sabe que trabaja en la autoridad, que muchas de las plantas de la autoridad están al lado del mar. Sí. Que fácilmente se puede implantar eso. Y también, en muchos casos, se puede usar el agua de la autoridad para propósito de la agricultura, para el riego agrícola. Correcto. O sea, que hay una salida para esa agua, y excepto por la planta de Guayama, que se usa el 90%, y hay una planta alrededor de agua usada, creo que en Río Grande, que se utiliza para un campo de golf. El resto se descarta como si fuera basura, y esa es agua. Y 228 millones de galones, estamos hablando de nuevo 3 veces lo que Carraízo está produciendo a diario acá en la zona metro. ¿Eso es así? Así que ahí hay una fuente de agua que no se está utilizando, excepto por lo que yo dije en Guayama y Río Grande, que está disponible. La otra alternativa es que EPA tiene un programa de conservación de agua para los hogares, que ha sido muy exitoso en Estados Unidos y de hecho en México también, que se llama Water Wise. Y eso reduce el consumo en los hogares sin afectar la calidad de vida en un 40%. Usted se imagina que usted en su hogar gaste 40% menos agua. Primero que no tiene que pagar tanta agua. Exacto. Y entonces se reduciría, yo hice los cálculos, se reduciría el consumo en una equivalencia de 4 veces lo que produce Carraízo. O sea, tenemos alternativas. La otra alternativa es que tenemos que volver al tiempo de nuestros abuelos y bisabuelos y tener aljibes. Exactamente. Aljibes son que uno aprovecha el agua de lluvia. Exactamente. Y eso se hacía antes y se hacen en nuestras islas hermanas. Exactamente. Aquí después, desde porrazo, dejaron de tener aljibes. Eso había mucho en los pueblos de la isla, en los campos también. Y ¿verdad? Ya las casas construidas, por ejemplo la mía, difícil construir un aljibe, pero yo les digo, ahora mismo yo tengo un dron de 55 galones que le tengo tela metálica encima para evitar los mosquitos, y la cantidad de agua que yo recobro del techo de mi casa cuando hay un aguacerito, uno cree que no moja. Mira, con 55 galones yo puedo mapear la casa. En caso de no tener agua puedo bajar los inodoros. Así es. Y uno tiene que ya moverse a eso, y nosotros entendemos que con estas y otras recomendaciones podemos enfrentar este desafío de que en Puerto Rico vamos a tener menos agua. Pero estas cosas no se pueden
Exactamente, eso es así. Y hay unas cosas que se pueden tomar a corto plazo, a largo plazo. Por ejemplo, hay que decir las cosas buenas que ha hecho la autoridad. Por ejemplo, hicieron el dragado de Carraízo, que costó más de $100 millones. Uh-huh. También establecieron una oficina a nivel central, no sé si ha llegado a las regiones, dedicada exclusivamente a detectar los escapes de esos que nosotros no podemos ver, Uh-huh. de agua. Oficina de agua, agua no facturada. Uh-huh. Los adiestró, ya están en la calle. Creo que hay un presupuesto recurrente para reparar tubos de ser necesario. Uh-huh. O sea que se están dando los primeros pasos para hacer eso, y eso hay que reconocerlo. Y el plan no está aprobado, pero yo creo que con las manifestaciones de cambio climático que estamos viendo, se nos está haciendo tarde, porque otra cosa que nadie discute es que con estos calores aumenta la demanda de agua. Correcto. No baja la demanda de agua, porque para empezar nosotros los seres humanos tenemos que beber más agua. Así es. Los animales tienen que beber más agua. Se evapora más agua del río. Los sistemas de enfriamiento de centros comerciales, de hospitales, de industria, es a base de agua. Eso es así. Si la temperatura sube, tienen que meterle más a eso. Eso Y es así. como usted dijo, las calderas degeneran cuando tenemos a temperaturas altas, es cuando más generación necesitamos. Bueno, que al punto que nos vamos a los apagones porque el sistema no puede. Pues entonces se necesita más agua para las calderas. Eso es así. Y esa conversación del agua de los techos la hemos tenido el técnico de la emisora y yo. Precisamente ahorita estábamos hablando de eso. Porque son maneras que nosotros como ciudadanos, ¿verdad?, podemos aportar a ir subsanando un poco esta crisis. Porque lo que viene no es fácil, como usted dijo al principio. Y ya en el oeste lo estamos sintiendo. Y eso que el oeste ha sido bendecido tradicionalmente con bastante lluvia. Eso es así. Pero no pueden dormirse de ese lado, porque ¿qué pasa? Como la climatología está media loca, ¿qué pasa si esta vez la sequía es de Arecibo hacia Mayagüez? Imagínese usted. No, y el Río Grande de Añasco nacen adjuntas. Y ya he visto los niveles bajando del Río Grande de Añasco en el área de La Toma, donde suple a la planta de Miradero. O sea que si esto continúa de esa manera, ¿verdad?, podemos ver el oeste que se afecte también de alguna manera con el suplido de agua potable. Mira, y otra recomendación que uno puede hacer, yo digo instantáneamente, como la que yo expliqué del dron, que uno puede ponerlo, claro, enfatizo que hay que ponerle screen para evitar los mosquitos. Correcto. Que uno puede coger agua de lluvia así. Lo otro es cambiar los inodoros tradicionales, que utilizan 5 galones cada vez que uno lo baja, por los nuevos que solamente usan 1.2, 1.3. Y no hay que bajarlo 2 veces, con la primera baja todo. Exacto. Y eso, nadie sabe que los inodoros son los que usan entre un 30 y 35% del consumo de agua en los hogares. Ese estudio ya está. Entonces uno puede bajar eso, el consumo de agua, y los inodoros están a como a $100, que no están caros. Eso es así. Y eso, digo, en otros países, el equivalente de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado los provee de gratis. Pero como aquí somos como somos, exacto, pues para los dueños de una casa vale la pena invertirlo, porque lo que tú te vas a economizar en la tarifa que le pagas a Acueducto, tú pagas ese inodoro en 3 meses. Eso es así. Y hay muchas cosas que nosotros podemos hacer como individuos, pero obviamente hay unas cosas que el gobierno tiene que hacer. Y de hecho, yo he dicho en algunas entrevistas que me han realizado que esta situación se conocía prácticamente desde finales del pasado año, y yo no vi
una campaña en los medios de comunicación de parte del gobierno, entiéndase gobierno como Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, para que el país comenzara a economizar agua y a buscar la manera de utilizar menos el agua potable. Correcto. Y yo no vi esas campañas como las vimos en un pasado. No, y hablando de esas campañas, por lo menos acá en la zona metro no las he visto, no sé allá en Mayagüez. No, no la he visto. Que hay que advertir, no, pero de otro aspecto, que hay que advertirle al pueblo que cuando se repone el servicio de agua, Ujú. uno no puede tomar esa agua. Correcto. Hay que hervirla por 3 minutos o cada galón de agua ponerle una gota de cloro, una gota. De cloro regular. Demasiado de cloro también hace daño. De cloro regular. De cloro regular, Correcto. gota. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que esas líneas, según estamos perdiendo un montón de agua porque esas líneas tienen roto Ujú. de todos tamaños, pues cuando no hay agua en la línea, no hay presión, ¿y qué pasa? El agua que se acumula alrededor de las líneas, entonces entran al tubo. Entonces cuando viene ese chorro de la planta potabilizadora, digo, el agua sale del acueducto cumpliendo con agua potable. Correcto, Pero correcto. cuando llega esa contaminación, le absorbe el cloro residual Ujú. y lo que uno toma tiene la bacteria. Sí, hay un arrastre de la tubería porque además de lo que pueda caer dentro de la tubería, pues el agua también crea un sedimento, ¿verdad? Porque no siempre está corriendo a altas velocidades, sino que está estática y sedimenta dentro de la tubería. Es correcto. Y ese sedimento le quita el cloro al agua. Ujú. Entonces, pero antes la autoridad anunciaba eso, pero ya no lo anuncia y da por sentado que el pueblo lo sabe. Al pueblo hay que recordarle eso, Eso es así. porque si no vamos a tener un problema de descomposición estomacal grave. Ujú. Eso es así. Esta situación trae además, de la sequía, trae además problemas económicos, por ejemplo, en el sector comercial, porque tienen que también hacer sus arreglos para suplirse de agua, porque no todo se lo puede suplir a través de camiones tanques, porque las prioridades, como usted dijo, son los hospitales, las prioridades son los centros de servicios médicos, son las cárceles, son las instalaciones de energía eléctrica, ¿verdad? Y los pacientes, las personas, ¿verdad? De menos recursos. Correcto. O sea, que nosotros como ciudadanos tenemos que ir mirando esta situación que está pasando en el área metropolitana, pero que en Mayagüez y el oeste no está exento. Por ejemplo, el área de Cabo Rojo, de San Germán, de Lajas, reciben agua del embalse del sur, de Luquetti. Por lo tanto, si hay sequía en el sur, Sabana Grande, que es la planta de Magina, la planta de filtro de Lajas, la planta de Betance en Cabo Rojo se van a afectar. Definitivamente, y da la casualidad, y eso no lo digo yo, lo dice el monitor de la sequía federal, todos esos municipios que llega creo que hasta Patillas, desde Cabo Rojo a Patillas, tienen ya sequía severa. Correcto. O sea que ya mismo se van a afectar. Eso es así. Y acá en el oeste no tenemos embalse. Aquí se ha hablado mucho y yo he sido una voz en esto de crear un embalse que se ha hablado por los pasados 30 y pico de años, de un embalse en el río Casey, que podía ayudar a subsanar un poco esta situación del área sur, incluso, ¿verdad? Porque podía pues, darle a estos municipios de Cabo Rojo, San Germán, y subsanaba un poco la situación del sur. Y no tenemos un embalse en el oeste que para nosotros suplirnos. O sea que si los ríos bajan, la represa de Yagüez por lo menos tiene 30 pies de profundidad, la tubería está a los 30 pies de hondo, la que tira hacia la planta de Ponce León, pero la planta de filtros de Miradero recibe de Río Grande de Añasco, que es toma directa, y de Río Cañas, que lo que tiene es una mini represa de 4 o 6 pies. Correcto. Así que ahora mismo, ahorita hablábamos
con el agua que sale de las plantas, hacer un bloqueo para que no se afecten los acuíferos. Hay un riesgo de que entren ahora mismo, en esta situación, entre agua salada a los acuíferos. Bueno, ya está entrando al punto que en el municipio de Salinas hay primero en el acuífero del sur, que llega desde Guánica hasta por lo menos Guayama, no se puede hincar un pozo más. Uh-huh. Los pozos que existen no pueden sacar más agua de lo ya autorizado. Uh-huh. Y específicamente en el municipio de Salinas, tengo entendido que hay una veda de construcción, porque el municipio de Salinas obtiene toda su agua del agua subterránea, y si saca más agua de lo que ya saca, se va a tornar completamente salado, y una vez cae así hay que esperar 100 años para que se regenere, perdón. Wow. Y a mí me dice gente de USGS que como sigue aumentando el nivel del mar, ya esa agua salada va camino a ¿cómo es que se llama? A Santa Isabel. Y Santa Isabel recibe parte del agua, creo que del lago Guineo, que va a través de Cuamo, pero depende, creo que para la mitad del municipio de agua subterránea. Uh-huh. Así que se puede haber afectado prontamente. Wow. Así que la zona sur también está en peligro. Sí, esto es más serio de lo que la gente piensa. O sea, no es que estamos sintiendo calor. Este mismo calor que sentimos nosotros incluso aporta a que se evapore más rápido el agua de los ríos y de los embalses. Y de los embalses, o sea, de los embalses. O sea, que además de que tenemos que tomar más agua, de que hay que consumir más agua para los enfriamientos y demás, los embalses se nos evaporan más rápido y los ríos. Correcto. O sea, que esto es importante decirlo porque a veces la gente cree que la autoridad está tomando unas medidas porque sí, ¿verdad? Yo personalmente creo que la forma en que se está trabajando no ha sido la mejor, pero esa es mi creencia, ¿verdad? Por la experiencia que tengo, pero no quiere decir que no se tengan que tomar medidas. Yo creo que pudiera haber sido un poco más eficiente. Vamos a cambiar. Una cosa Sí. que no se discute mucho es que, no sé si usted sabe que el lago Dos Bocas, Uh-huh. que suple el superacueducto, Correcto. está un 70% lleno de tierra. Correcto. Y nadie ha hablado de dragar ese embalse. Así es. Y ya vimos con unas roturas que ocurrieron hace un mes, como creo que 19 municipios se afectaron. Uh-huh. ¿Se imagina usted que de momento no fluya agua de Dos Bocas? No, La crisis que se va a formar en Puerto Rico. así mismo. La magnitud es seria y no es solamente que no se haya dragado, hay que comenzar la planificación para dragarlo, pero no puede ser tampoco en este momento porque entonces provocamos la crisis mayor. Por eso. O sea, que ahondamos más en... Como que se dejan las cosas. Sí. Y entonces ahora van a que inspeccionar el superacueducto con un robot. Pero nadie habla de que, mira, el lago Dos Bocas hay que dragarlo, hay que empezar a planificarlo. Exacto, hay que empezar. Las cosas que hay que hacer, porque de qué vale tener un superacueducto completo y que dicho sea de paso, yo estoy a favor de que se construyera, Uh-huh. pero tú tienes que también pensar en el abasto de agua. Claro, pues no porque lo construimos y lo estamos utilizando, debemos abandonar el mantenimiento del embalse. Yo creo que hay que comenzar a planificarlo y ya inmediatamente comience la lluvia, buscar la manera, ¿verdad? Para comenzar ese dragado, porque realmente si lo seguimos dejando, cuando llegue el momento no va a haber agua para nadie allí. Es correcto. Y entonces los costos sociales, médicos, porque cuando no hay agua hay unos problemas de higiene. Uh-huh. Imagínate, pero para empezar uno no puede bajar el inodoro. Eso. Vamos a empezar por ahí.
Eso es así. Entonces la gente no se lava las manos, Ujú. o sea, es terrible. Entonces hay unos costos que ahora mismo la gente en San Juan que no recibe está pagando hasta $3,000 el camión tanque de agua. Eso es así. Eso no todo el mundo puede pagar eso. Y hay condominios que se llevan cerca de 20 camiones diarios para por lo menos mantenerse, ¿verdad? De un día para otro. Es O correcto. sea, que no, la cosa no está fácil. Hay dos temitas adicionales que quiero tocar antes de despedirnos. Todo esto tiene que ver o está íntimamente relacionado con el asunto del cambio climático, ¿no? Bueno, hay unos problemas que tiene la autoridad que son, por ejemplo, falta de mantenimiento, Ujú. ¿verdad? Eso no tiene que ver con cambio climático. No, correcto, sí, estamos Hay claros. otros problemas, por ejemplo, ahora mismo en San Juan, que hay unas áreas altas y no tan altas como Ocean Park, porque Ocean Park está al lado del mar, no está Ujú. alto. Y Isla Verde, que tampoco está al lado del mar, que por alguna razón no reciben agua. Eso y no es por falta de agua, porque Carraízo, a pesar que los niveles están bajando, tiene agua. Tiene agua, correcto. Y el Supertubo tiene agua. Y La Plata tiene agua. O sea que eso me dice a mí o que Carraízo no está produciendo el agua que tiene que producir, porque obviamente cuando uno no produce la misma agua, pues los lugares altos son los que se fastidian, Ujú. o los lugares que quedan al final del tubo, como el viejo San Juan, pues son los que se afectan, o problemas operacionales. Entonces eso, pero porque uno tiene que ser honesto en esta vida, pues eso Claro. no tiene que ver con cambio climático. Ahora, la sequía, Ujú. que tiene que ver con los niveles bajando en los ríos y que se va a reflejar en las embalses, eso sí tiene que ver con el cambio climático, por las altas temperaturas. Exacto. Y entonces ya se proyecta, como yo dije, que ya para la década del 2030 va a llover un 10% menos, y para mediados del siglo un 20% menos. Un 20% ya son palabras mayores. Y nadie ve que esto tiene un impacto, porque ¿qué pasa? Si llueve menos, las corrientes de los ríos y las quebradas son menores, ¿verdad? Ujú. ¿Qué pasa? Entonces, la materia prima de acueducto para producir agua potable va a empeorar, porque si hay menos caudal en un río, pues hay más concentración de contaminantes. Ujú. Entonces eso quiere decir que la autoridad o va a tener que invertir en más infraestructura. Si tenía, por decir, 20 filtros en Carraízo, pues va a tener que poner 30, 10 más, o va a tener que invertir en más químicos para lograr que esa materia prima de mala calidad Ujú. cumpla con los requisitos de agua potable. Exacto. Y eso entonces, ¿qué quiere decir? Que va a aumentar la tarifa. Exactamente. Y entonces, por el otro lado, las plantas que tienen acueducto de aguas usadas que descargan en el centro de la isla, no las que descargan al mar, como hay menos caudal, van a tener que darle un upgrade a plantas avanzadas de tratamiento. Ujú. Y eso implica inversión de dinero y que aumenta la tarifa de la autoridad. Eso es Y así. eso es una realidad. Sí, no, definitivamente. Pero hay que hablarle claro a la gente Sí. por qué son las cosas y no taparlo. Claro, exacto. O sea, el problema aquí es ese, que no se le dice a la gente las cosas como son. Eh, Porque, como usted dice, hay plantas que descargan directamente a un río, pues, que ya hay que comenzar a planificar el tratamiento tal vez secundario o terciario de esa planta para lograr mejorar esa calidad de agua que sale de esa planta. No, y no solamente eso, mira, te doy otro ejemplo. La famosa planta de Canóvana, que ha salido en la prensa por los líos de Canóvana y Loíza, Ujú. esa planta o la mudan o sea, tierra adentro, porque ya el agua salada está llegando a la carretera
carretera número 3 en Carolina. O sea, si uno va al puente sobre el Río Grande Loíza y tú coges una muestra de esa agua ya es salada. Y estoy hablando de que ese punto es 3 millas tierra adentro de la costa. Eso es donde estaba el Ancón. Exacto. Okay. Pero te estoy hablando bien para acá. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esta planta famosa ahora por los líos de Canóvanas y Loíza está detrás de los outlets. Exacto. Está en otro río, en el Canóvanas. Exacto. Pero peor, porque tiene menos flujo. Y ya mismo le va a llegar agua de mar allí. Tú sabes que el agua de mar no es potable. No hay forma de tomársela. O sea, que hay que reubicar. Digo, eso está pasando en otros países, pero los otros países ya se han movido para cambiar las tomas de agua o para cambiar la ubicación. Aquí no hacemos nada, ¿ves? Y de momento, se quedó Canóvanas y lo hizo sin agua porque llegó el agua de mar. Óyeme, eso se sabe que va a pasar. Exacto. Eso es así. Y en Puerto Rico se está haciendo algo en relación al cambio climático para tratar, ¿verdad?, de no empeorar la cosa o de poner su granito de arena para ir mejorando. Bueno, lo que yo te puedo decir es que en honor a la verdad, Acueducto ha implantado algunas recomendaciones nuestras que tienen que ver con el agua, como te dije, el dragado de Carraízo, que no es poca cosa porque costó más de $100 millones, creo que fue $111 millones. También creó esta oficina y reclutó personal y lo adiestró para detectar estas fugas escondidas que hay. Eso es parte de las recomendaciones, ¿verdad? Así que por lo menos esa parte sí se ha hecho. En otros renglones pues no nos han hecho caso, porque te explico, con el aumento del nivel del mar, por ejemplo, muchas de las plantas de tratamiento de aguas usadas de la autoridad, como tú sabes, están bien al lado del mar. Por ejemplo, Loíza, la planta de Loíza, la regional de Carolina que está en Loíza, la de Bayamón, en la misma Puerto Nuevo, de Isabela, de Plaza de las Américas, la de Isabela, Arecibo, no estoy tan seguro la de Aguada, pero la de Ponce está al lado del mar. La de Isabela está cerca del mar. La de Isabela, mira, esa la van a tener que mudar, o si no, mira, aguas negras van a fluir a las playas y eso nos va a afectar primero a nosotros los puertorriqueños, porque eso es lo único gratis que nos queda para recreación gratis en Puerto Rico, las playas y después turismo. Eso es así. Le voy a pedir, si me permite, ir a la pausa y después 5 minutitos me queda un tema que no lo quiero dejar pasar, si usted me lo permite. Está bien. Ok, vamos a la pausa, siendo las 10:02 de la noche y regresamos aquí con el agua hasta el cuello por el Night Crew. WKJB, celebrando 80 años de su fundación. ¿Estás buscando un auto usado al mejor precio? Lo tenemos en Prime Quality Auto, carretera número 2, kilómetro 177.1, interior, barrio Guamá, en San Germán. David Tito Cabaza Braulio te monta. Si mencionas que escuchaste el anuncio en el programa de Night Crew, te regalamos $10 de gasolina con la compra del auto. Prime Quality Auto. Llama por el 787-221-0290 o por el 939-344-1833. En un lugar muy accesible, en la carretera 2 frente a la urbanización Sultana en Mayagüez, se encuentra Plaza Sultana. Allí encontrará de todo para satisfacer su paladar a los mejores precios y con amplio estacionamiento. Longhorn Restaurant, Sizzler, Subway, Taco Maker, Wendy's, Dynasty Restaurant, Church's Chicken, Cold Stone, Starbucks y Marcos Pizza. Para esta ocasión especial, cita de negocios o simplemente almorzar o cenar solo o en familia, visite Plaza Sultana en Mayagüez. Sintoniza de lunes a sábado. Levántate con KJB. Con nuestra música típica puertorriqueña. Una presentación de Supermercados Napoveles. Nací en esta tierra, acá en la montaña. Levántate con KJB por WKJB 710 AM y WKJB 710.com.
Son las 10:04 de la noche. Regresamos aquí con el Night Crew. Y me queda un tema que para mí también es bien importante tratarlo con el ingeniero. Y es el asunto de la basura. ¿Qué vamos a hacer con la basura? Y es que sale un reportaje del periódico Visión del Oeste del 9 al 15 de julio que dice que cierran el vertedero de Hormigueros. Y esta noticia no ha tomado relevancia, pero me parece preocupante porque ya quedan pocos vertederos, ¿verdad? Y Hormigueros entonces tiene que movilizarse hacia otros vertederos del área como Mayagüez o Cabo Rojo. Y me gustaría tratar este tema con el ingeniero. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la basura? Pues bien, y te digo, después de esto cierro, pues Sí, mañana tengo sí. que amanecerme para una cita médica y me tengo que acostar ya mismo. Sí. Pero te quiero decir que precisamente en el capítulo de Mayagüez del Colegio de Ingenieros va a haber un foro la tercera semana de agosto, donde está dedicado exclusivamente a la cuestión de los residuos sólidos de Puerto Rico. Yo voy a estar allí, pero aparte de mí, mucha otra gente que sabe del tema. Pero yendo a tu pregunta, no solamente Hormigueros que va a cerrar, próximamente va a cerrar y tiene que cerrar porque es una afrenta a la sociedad puertorriqueña el vertedero de Arecibo. Uh-huh. Y el problema ahí es que no es Arecibo nada más, son 8 municipios de la montaña que depositan ahí. Y lo que a mí me dijeron es que van a establecer una estación de transbordo y que eso lo van a llevar a uno de los vertederos en el sur de Puerto Rico. ¿Qué pasa? Que en la medida que cierren los vertederos y algunos de ellos hay que cerrarlos, pues los vertederos que quedan abiertos, pues su vida útil se va a mermar más rápido, Uh-huh. porque estamos produciendo la misma basura o quizás más, y entonces menos vertederos reciben la basura, pues van a llegar a su capacidad pronto. Exacto. Eso es lo primero. O sea que se va a acelerar. Yo digo que en la cuestión de residuos sólidos ya tenemos un pie en el abismo. Uh-huh. Y no, porque como nos recogen la basura y no la vemos frente a nuestras casas, no vemos el lío, ¿eh? Eso es así. Pero aquí va a ser necesario un cambio de paradigma, porque no podemos seguir integrando la basura. Uh-huh. ¿Por Sí. qué? Porque una vez se hizo un estudio, EPA lo hizo, y para reunir las especificaciones federales para nuevos vertederos, son muy pocos los lugares en Puerto Rico que cumplen. Y sabemos que nadie quiere un vertedero al lado de su casa. O sea que no es fácil hacer un vertedero nuevo. Por otro lado, yo creo que el cambio de paradigma es establecer el sistema de la economía circular, Uh-huh. de tratar, por ejemplo, de que por un lado se produzca menos basura, porque en Puerto Rico generamos, redondeando 5 libras por persona por día, mientras que en los países industrializados de Europa están en 3.2 libras. O sea, nosotros generamos más basura per cápita que países continentales y estamos en una isla. Así es. Eso hay que meterle mano. Por otro lado, el reciclaje hay que hacerlo efectivo, porque ahora mismo, aunque hay una ley desde hace 30 años que requería que y es ley puertorriqueña, no federal, Uh-huh. que se recicla el 35%, pues realmente el gobierno dice que se está reciclando el 11%, yo no creo que sea 11%, yo creo que es menos de los residuos. ¿Y por qué? Porque hay que establecer fábricas en Puerto Rico
que utilicen parte de la basura como materia prima. Y anteriormente en Puerto Rico existía eso. Exacto. Yo me recuerdo cuando yo era bastante joven, en el siglo pasado, que existía una empresa que se llamaba Industrial Siderúrgica, que estaba entre Bayamón y Cataño, y todos los carros chatarra y los buses se llevaban allí, y allí se produjeron las varillas de todas las urbanizaciones. Cuando vino el boom de las urbanizaciones en los 60 y 70, Sí. allí se produjeron. De verdad. Y de momento dejaron que esa fábrica se cayera y entonces traen las varillas de afuera. Así es. Por otro lado, había una fábrica que cogía todo el cristal y se reciclaba en Puerto Rico. Pues dejaron que esa fábrica cerrara y ahora el cristal no se recicla en Puerto Rico. ¿Cómo es eso? Entonces, lo único que se recicla, tengo entendido, que es el cartón, y es cierto tipo de cartón. El plástico que dicen que se recicla fuera de Puerto Rico, y eso depende de los mercados, y cada vez están cerrando los mercados. Así que hay que meterle cabeza a esto. Por ejemplo, las gomas, las llantas. Mira, se ha demostrado que bitumol hecho con X% de llanta dura más que el bitumol común y corriente. Pero sin embargo no se usa. No se usa. Eso es así. Y si eso se hiciera, la mitad de las llantas que se producen en Puerto Rico, pues tendrían una salida aquí, embreando las calles. Así es. Pero no lo hacen. Entonces se recortan, qué sé yo, que entonces hay que mandarlo a Estados Unidos, donde en Estados Unidos se usa para eso mismo. O en algunos casos la goma entera sin triturar la usan en la cementera, aprobado por EPA. Sí. Pero aquí no. Aquí no. Pues, en cierto modo, no estamos auspiciando el reciclaje. Eso es así. Y eso hay que cambiar esa visión de poner, el gobierno tiene que dar unos incentivos a ciertas fábricas que utilicen como materia prima parte de esos residuos sólidos que están llegando a los vertederos, y reducir la cantidad que hay que enterrar. Exacto. Nunca vamos a llegar a cero, porque nunca en la vida es cero, pero óyeme, yo creo que podemos reciclar mucho más del 35% que pide la ley. Así es. Si uno analiza la basura de Puerto Rico, generada en Puerto Rico, como un 85% se podría reciclar. Eso es así. Yo le agradezco que usted nos haya permitido esta entrevista. Ha sido, ¿verdad? Para mí, he aprendido mucho con ella, y esta va a quedar grabada. Yo paso los programas los paso a YouTube para que la gente tenga, ¿verdad?, la oportunidad de verlo más tarde, porque como ahora Facebook borra los live, y porque de verdad que ha habido mucha información en este programa que usted nos ha dado, y le agradezco enormemente que nos haya permitido, ¿verdad?, tenerlo en nuestro programa. Bueno, gracias por la invitación y muy buenas noches. Tiene mi número, así que cuando tenga la fecha de lo de Mayagüez me lo envía. Cómo no, con mucho gusto. Gracias. Muy buenas noches. Que todo salga bien mañana. Bueno, una entrevista, yo creo que, ¿verdad? Es bien difícil que los medios a nivel de isla lo tengan tanto tiempo, ¿verdad? Por sus compromisos previos, y por eso es que yo he querido traerlo. Así que vamos a aprovechar, vamos a irnos a una pausa y regresamos en breve. Constancia Pharmacy, donde tu salud es nuestra prioridad. Despachamos botes sellados para el consumidor. Puede pagar facturas de agua, luz, teléfono y celulares. Aceptan la mayoría de tiendas, médicos, reciben recetas electrónicas, entregan medicamentos gratis y certificados. Corre de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Constancia Pharmacy, Avenida Santa Teresa Verde, 637, edificio WKJB en Mayagüez, 787-265-4331 y 787-832-8939.
Domingos de 6 a 9 de la mañana por WKJB, Guitarras y algo más. Nada hace revivir el pasado que la música de cuerdas interpretada por tus cantantes favoritos en una mañana radiante con Moisés Rivera. Sintoniza. Guitarras y algo más. Soy Alexander Román y me escuchas todos los viernes de 1 a 2 de la tarde en tu programa radial y podcast Salud en el West. Hablaremos de prevención, salud, estilos de vida saludables, música, cultura, entretenimiento, todos los viernes a la 1 de la tarde por WKJB 710 y también por Spotify. Salud en el West. Para información 787-295-7271. Son las 10:15 de la noche, regresamos aquí con el agua hasta el cuello, con el Night Crew, que ya el sol nos está dejando sin el agua hasta el cuello, pero vamos a seguir aquí en este programa, ¿verdad? Y luego de esta entrevista, yo aprovecho para presentar a el técnico, ¿verdad? Que lleva el control de esta emisora en la noche de hoy, que debido, ¿verdad?, a la premura que tenía de entrevistarle al ingeniero, pues no tuve la oportunidad de presentarlo porque sé que tenía poco tiempo. Víctor El Cuco Valle. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Iván, y buenas noches a toda la audiencia. Cuco, hemos estado hablando aquí con el ingeniero Soderberg y ha salido un tema que tú y yo hemos hablado fuera del aire, ¿verdad? Y es los famosos aljibes y la recolección de agua de los techos. Estuve escuchando la entrevista detenidamente y es bien interesante porque fíjate, el mismo ingeniero te está recomendando a ti que utilices el sistema de recolección, o sea, te está hablando de reciclaje. Uh-huh. O sea, estamos hablando que aquí en Puerto Rico lo más que se veía antes era el reciclaje. Exacto. Y de la noche a la mañana el reciclaje pues ha desaparecido en su totalidad. Uh-huh. Uno de ellos era que tú veías el centro de reciclaje de cartón que ya no existe en ningún lado. Y otro de los que estaba en su apogeo bien fuerte era el cristal y también se desapareció. El otro era que recogían las botellas de cristal y las botellas de cristal pues te pagaban un depósito por cada una que tú llevaras y esas mismas botellas se reutilizaban. Exacto. Y ya eso es algo que no se usa. Y las latas. Y las latas también. Entonces ahora se está recogiendo el plástico, pero tú pasas a los centros de reciclaje, pero lo que tú ves es una colección de plástico por todos lados, que la pregunta es, ¿ese plástico verdaderamente se estará reciclando o no? Uh-huh. Porque si yo puedo entender que el gobierno federal pues asigne un presupuesto para reciclaje y pues los municipios lo tengan y dispongan de él, pero también hay una cláusula donde dice el municipio que tú recibes esa ayuda del dinero, pero si la necesitas para otra partida la puedes utilizar. Eso es así. Tengo conectado a Javier Mercado Vázquez del Rosario Poblado, a la legisladora municipal Dinora Rodríguez Torres, a Rafael Cordero Jorge y a Alexandra M. Buenas noches para todos ellos. Este no es el programa de los pitonizos, eso es otro lunes. No solamente de que nosotros, ¿verdad?, podemos reciclar, sino que nos habla, ¿no?, de las recomendaciones que le hicieron al gobierno para que la propia autoridad y el gobierno reciclen de alguna manera el agua, ¿verdad? No solamente el agua que sale de las plantas de agua potable, sino el agua de las plantas sanitarias también. Eso es así, eso es correcto. Fíjate, yo estuve aquí hablando, porque aquí en la emisora también tenemos la oportunidad de la participación en el NACRO con los ingenieros de Puerto Rico. Y tuve una conversación con ellos y yo les estuve hablando que por qué a esta altura que se están construyendo tantas residencias,
Las residencias no se construyen preparándolas ya para eso. Exacto. Que yo entiendo que con lo adelantado que está la tecnología, no le hace ningún daño añadir eso al plan. Pues no le veo ningún daño ni tampoco ninguna dificultad. Claro. E inclusive hay un proyecto que se levantó en Gurabo, que fue el primer proyecto que presentó el gobierno sobre las casas con energía verde, donde estaban preparados con calentadores solares, sistemas solares y sistemas de recolección de agua y con reservas de agua. O sea que eso es un punto perfecto, porque ahora mismo, si te sientes a analizar, ahora estamos en una sequía, pero por lo general cuando llueve, ¿cuántos galones de agua no se pierden? Así es. Y entonces yo entiendo que al pueblo hay que educarlo, porque muchos piensan que el tú reciclar el agua potable, lo que tú estás recogiendo es agua sucia, que es agua que tú no puedes ni tan siquiera consumirla, cuando en realidad esa agua tú puedes tomártela. Hay que tener unas debidas precauciones, hay que saber hacer las cosas correctas para poder darle su uso correcto. Pero le puedes sacar su uso y estamos hablando que cuando vienes a darte cuenta, tú tienes un ahorro en el bolsillo. Sí. Ahora, hay que enseñarle al consumidor lo que es un ahorro en el momento y que es un ahorro a largo plazo. Y los ahorros a largo plazo son bien beneficiosos para todo el mundo. Sin embargo, son muy pocos los que toman en consideración eso, porque todo el mundo quiere ver un ahorro instantáneamente. Pero yo entiendo correctamente que tener un sistema de recolección en el hogar, eso es perfecto. Además de que lo que él está presentando no es algo nuevo. No, y más allá del ahorro que podamos tener como, ¿verdad? Como personas, él ha hablado de que este asunto de que se utilice lo que sale de las plantas sanitarias para agricultura y para otros usos que no es potable, economizaría cerca de 3 represas Carraízo. Son mucha agua. Claro que sí, claro que sí. Porque Carraízo produce entre 80 y 100 millones de galones diarios para la planta de Sergio Cuevas. Pero él no está hablando de esa cantidad, él está hablando de lo que está en el embalse como tal, que tal vez es mucho más que eso. O sea, que es bastante agua. Claro, en una conversación que tuvimos en un tiempo atrás, estuvimos hablando de eso mismo. Y te hablé pues de uno de los oyentes que trabaja también en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, y me explicó el proceso y después me dijo que esa cantidad de agua que no se utiliza se devuelve nuevamente al río para comenzar nuevamente con el proceso. Pero lo que yo no puedo entender es que si esa agua ya tú la procesaste y la tienes limpia, ¿por qué tienes que botarla cuando lo que tienes que hacer es darle su mantenimiento y mantenerla en movimiento para que esa agua pueda seguir utilizándose? Pues ella se devuelve al río, pero no necesariamente entra nuevamente a la planta, porque los desagües de la planta son ya más abajo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la planta de Miradero no descarga en una toma de río, pero recibe agua de Río Caña, que está más arriba, de Río Añasco, y descarga a un canal, que el canal finalmente llega, ¿verdad? A la parte de abajo, o tal vez al mar. Yo creo que llega directamente al mar. Pero en vez de descargarla, la puedes procesar nuevamente o inyectarla directamente a la planta, porque es agua que tiene el lavado de los filtros, que está, ¿verdad? Con sus sedimentos. Darle un proceso nuevamente y reincorporarla a la planta, y así no tienes que estar extrayendo tanta agua del río. Y en el caso de las plantas que son del embalse, pues no tienes que extraer tanta agua de los embalses. Bueno, que eso es lo mismo que vienen haciendo también con el agua que le vende la Autoridad de Acueducto a los ganaderos, que necesitan cierta cantidad de agua y después de cierto tiempo, pues esa agua tienes que botarla para poder seguir dando agua potable. O sea, lo que yo no puedo entender es por qué razón se tiene que seguir utilizando ese tipo de rutina cuando al 2026 que estamos, la medicina, la tecnología, todo está tan y tan avanzado que hay alternativas para poder seguir
utilizando esa agua y reciclarla y realmente pues no se está haciendo. Exacto. Que yo entiendo que sería lo correcto y lo más correcto, educar al consumidor, o sea, educar al consumidor y que el consumidor se dé cuenta que lo que se está haciendo pues no es una barbaridad y Sí. que no es nada malo, tú sabes. Definitivamente. Es simplemente de que lo entienda y que aprenda a aplicarlo. Definitivamente. Si no aprendes a aplicarlo, jamás y nunca no vas a darle uso, no lo vas a consumir porque por el temor nunca vas a entrar en él. Exacto. Además, mira, hay muchas formas de reutilizar el agua, por ejemplo, la que sale de las plantas sanitarias, a los ganaderos, a los agricultores. La puedo utilizar para la agricultura directamente. Es agua que no es como entra a la planta, ya es agua tratada completamente al punto de que si tú en la planta de Mayagüez, por ponerte el ejemplo que conozco, tú sacas agua de la salida de la planta y la comparas con el agua potable, no vas a saber cuál es cuál, de lo clarita que sale. Por lo tanto, en vez de tirarla al mar, como se está tirando actualmente, pues la puedes utilizar para tal vez para la agricultura, como te dije, tal vez puedes crear un sistema de tuberías para alimentar las bocas de incendio que sean para uso exclusivo de fuego, de apagar fuego, y se identifica de color rojo, como se hace en otros sitios, que las bocas de incendio están identificadas en rojo, no en amarillo, ¿verdad? Y se le pone la rotulación agua no potable para que se conozca que es agua no potable, que nadie vaya a abrirlas para tomar y demás. Hay muchas formas, ¿verdad?, de nosotros comenzar a poner nuestro granito de arena por mejorar el ambiente. No es solamente ir y protestar en las playas, que eso está bien, o protestar en otros sitios que estén tumbando montes, que eso está bien, porque en la medida en que tumbas el monte, pues, ¿verdad?, cae menos lluvia. Pero también nosotros reciclando el agua. ¿Sabes? Tenemos mecanismos para hacerlo. Fíjate, yo entiendo que sí, por eso es que yo estoy con el hincapié que tiene que existir muchísima más comunicación y muchísima más orientación, porque el consumidor lleva su vida en base a lo que sabe. Y lamentablemente pues también tenemos que reconocer que todos somos ignorantes y que hay muchas cosas que desconocemos y que deberíamos de saberlas. Claro. Porque lo que no puedo entender es cómo muchos no se atrevan a tomarse el agua de lluvia, pero sí encuentren delicioso comerse un cangrejo, comerse los mariscos. Porque si nada más ellos supieran cuál es la función de los mariscos, no se lo comerían. Claro. O sea, es lo que yo no... yo sigo diciendo que aquí tenemos que entrar en un punto que es bien importante, que es la parte de educación. Y ser claro y decirle y enseñar a la gente, mira, esto es así, por esto y por esto, y se debe hacer así y así y así, por esta razón. Exactamente. Definitivamente. Y comenzar a exigirle, por ejemplo, a estas compañías que se dedican a la construcción de hogares, a los contratistas, que las casas comiencen a construirlas, que los desagües los pueda redirigir, por ejemplo, a un dron, o que ya tengan unos diques específicos construidos, que los desagües no sean insertados en el cemento, sino que salgan hacia afuera, que tú, si tú quieres, puedes ponerle tubería para llevarla a la parte de atrás de la casa, a un dron, a un dique o lo que sea, ¿sabes? Porque son mecanismos que funcionan, son cosas que tú puedes utilizar. Por ejemplo, esa agua que tú recoges de lluvia, la puedes utilizar para lavar carros, la puedes utilizar para bajar los baños, la puedes utilizar para distintas cosas que no necesariamente es agua potable. Pero si la recoges y está limpia y le añades una gota de cloro por cada galón de esa agua, pues la haces potable. Y no solamente eso, que te venden el kit, y el mismo kit te da las instrucciones y te dice también cómo probar el agua y saber si el agua Exactamente. está potable o no y cómo tratarla. Exactamente. O sea, que eso está simplemente pues, lo que hay que empezar a hacerlo. Pero si no se
se hace, pues nunca van a poder lograr. Y fíjate, yo puedo entender que tú estás acostumbrado a la comodidad que llegas a tu casa, abriste el grifo y ahí tienes el agua. Pero una vez tú comiences a hacer el uso de recolección de agua, tú eres más consciente de lo Exacto. que tienes. Eso es así. O sea, y eres más consciente del consumo, eres más consciente de la aplicación. O sea, pero si no lo haces, pues nunca te vas a dar cuenta. Es como ahora mismo, aquí en Puerto Rico, ¿quién debe tener un sistema solar? ¿Unos sí y otros no? No, todo el mundo. Pero si únicamente la única educación que le vamos a dar es, no, montate un sistema solar para que cuando se vaya la luz no te quedes sin luz. Pues mira, pues yo entiendo que esa no es la verdadera orientación hacia el consumidor. O sea, tú tienes que orientarlo correctamente. Eso es igual como decir, mira, sella el techo de tu casa para que no se te filtre. Bueno, el sellador de techo hace esa función. Pero hay muchísimas funciones que hace un sellador de techo que no es únicamente evitar que haya filtraciones de agua. Exacto. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Quiénes deben tener los techos sellados? Aquel que puede pagarlo. Mire, no. Todo el mundo. Claro. Y así sucesivamente. Hay muchas cosas que verdaderamente se las hacen imposible al alcance a otros consumidores cuando debería estar al alcance de todo el mundo. No, y mencionaste una, que es sellar el techo, pero número 2, te reduce el calentón del techo. O sea, el calor interno. Ahora mismo, con estos calores que están haciendo, toque la pared de su casa. Nada más la pared, olvídese el techo, la pared que queda hacia afuera y usted la va a notar caliente. O sea, además de la del techo, que tú lo vas a notar, tú tocas el techo y lo vas a notar bien caliente, las paredes que dan hacia afuera las vas a notar calientes por dentro de la casa, no por fuera. Claro, ese es el punto donde hay que llegar, porque ahora mismo el desarrollador, no es que yo le quiera tirar al desarrollador, pero hoy en día cuando tú tienes un terreno y quieres desarrollar una residencia, lo que tú haces es que mides y buscas la forma de construir el máximo de residencias que quepan en ese espacio. Perfecto, pues hay más vivienda, muchos más pues tienen esa oportunidad de tener residencia y a la misma vez pues tienen la oportunidad de adquirir pues, muchísimo más dinero con esa venta. Eso es así. Pero eso está bonito, eso está perfecto, pero nos estamos olvidando de un punto bien importante. Tienes que romper todas las reglas de cómo se debe zonificar la casa para construirla. Porque si la construyes como debe ser, pues necesitas muchísimo más espacio para cada residencia y en cada área, pues entonces habrían construido menos residencias si las construyes como debe ser. Porque tú tienes que tomar en consideración por dónde sale y cae el sol. Tienes que tomar en consideración también por qué lado es que siempre el viento está soplando más veces durante el año. Tienes que tomar en consideración cuántas veces llueve durante el año. Exacto. Pero todas esas cosas no las toman en consideración. Y la gente no lo sabe, lo ignoran. O sea que si lo tomaran en consideración, lo primero que se darían cuenta que nosotros vivimos en una isla tropical y lo que verdaderamente es perfecto para una isla tropical son casas de madera, no son casas de cemento. Exactamente. Ahora, ponen de excusa que se hacen las casas de cemento porque duran más. Bueno, pero es que hay madera también que es buenísima, que dura el número de años. Y depende cómo la construya. Y depende cómo Claro, la construya. claro. Ahora, que no quieres construirla en madera, pues perfecto, no la construyas en madera, la construyes en cemento. Pero hoy en día construir una casa en madera sale muchísimo más caro que construir una casa en cemento. Sí, señor. Pero cuando tú vienes a darte cuenta, tú tienes que pensar en una calidad de vida completa, no a mitad. O sea, porque tú puedes tener una residencia, chévere, tengo mi casa. Le sellaste el techo porque tienes una filtración. Pero como mencionaste, el techo también, el sellado de techo atenúa también la calor de la casa y eso es una calidad de vida. Eso es ¿Y así. cuál ventaja tienes con esa?
que si montas un aire acondicionado no tienes que ponerlo tampoco en una temperatura tan baja, Ujú. que enfríe demasiado. Y si la pones en una temperatura confort, como se llama, pues entonces el sistema te va a consumir mucho menos. Mucho menos, eso es Y así. si te consume menos electricidad, cuando llega la factura de electricidad, pues entonces es más bajo lo que tienes que pagar también. O sea, hay muchas cositas que se tienen que tomar en consideración, pero que no se hacen. Sí, mira lo que dice Alexandra M. sobre el tema de la recolección de agua. No solamente tener la precaución de colectar agua, también tener conciencia de respetar y proteger las demás fuentes de agua. Pude ver en tiempo de necesidad las quebradas y manantiales contaminados por inconsciencia humana. Lavaban carros, echaban basura, lavaban ropa, depositaban basura y luego se bañaban y se llevaban de la misma agua. Eso es así. O sea, lamentablemente, esta práctica, por ejemplo, de pasar en vehículos todoterrenos por los ríos, contamina el agua porque tiene el químico que produce las bandas de freno, los pads de freno, si el vehículo bota su poco de aceite, todas estas situaciones contaminan el agua. Y si más abajo hay una planta de la autoridad, pues vas a ver lo que pasó, por ejemplo, allá en Río Grande con aceite y grasa, ¿verdad? Que yo he dicho que pudo haber sido la máquina que utilizaron para dragar. Y así por el estilo, muchas prácticas que nosotros, los humanos, hacemos que tienen el efecto de contaminar el agua que nosotros nos vamos a beber. Esto hay que ir creando conciencia sobre eso porque realmente a la hora de la verdad, pues, ¿verdad? No vamos a tener agua para tomar. Aquí hay muchas cosas, ¿verdad? Según tenemos sistemas alternos de energía eléctrica para cuando falla el servicio eléctrico, pues yo creo que tenemos que ir también pensando en crear sistemas alternos de recolección de agua para cuando no tengamos servicio. No es solamente tener una cisterna para recoger el agua potable que viene de la autoridad de acueducto, sino un sistema, un tanque, una reserva alterna que recoja el agua de los techos o de cualquier otra fuente y que la puedas utilizar, no necesariamente para beber, ¿verdad? Pero si la tienes que utilizar, haces el proceso para que la puedas beber. Claro que sí, yo entiendo que está correcto. Mire, si usted no quiere tomarse el agua, mire, no se la tome. Pero el agua que usted tenga recolectada, lava ropa, se baña, flochea los inodoros, puedes fregar, puedes lavar la ropa, puedes lavar los carros, puedes rociar las plantas. O sea, todo el sinnúmero de cosas que puedes hacer con el agua que tienes reciclada. Mira, hasta se puede dar el lujo de un día en la semana pegarle las mangueras a la ventana para sacar el polvo que se le pega a las ventanas y a las paredes de la casa, y usted tiene su casa refrescada, tiene su casa limpia y pasa muchísimo menos trabajo. Exacto. Y es algo que no le va a doler en el bolsillo, Eso es porque así. hace el gasto una sola vez en su vida. Y ya es hora que la autoridad de acueductos declare el estado de emergencia para que multe a las personas que están desperdiciando agua, específicamente esa área del área este y metropolitana, que les falta el servicio, ¿verdad? Porque esto no puede seguir así. Tenemos una pausa pendiente, ¿no? ¿Nos queda una pausa o no? ¿Nos queda una? Son las 10:38. ¿Vamos a la pausa y regresamos? Sí, vamos a adelantarlo, no te preocupes, vamos a adelantarlo. Vamos para allá. ¿Estás buscando un auto usado al mejor precio? Lo tenemos en Prime Quality Auto, carretera número 2, kilómetro 177.1, interior, barrio Guamá, en San Germán. David Tito Cabaza, Braulio, te monta. Si mencionas que escuchaste el anuncio en el programa de Night Crew, te regalamos $10 de gasolina con la compra del auto. Prime Quality Auto. Llama por el 787-221-0290 o por el 939-344-1833. Si busca en Mayagüez un lugar para desayunar,
almorzar o cenar, para una ocasión especial, una cita de negocios o simplemente para pasar un buen rato solo en familia, Plaza Sultana en Mayagüez tiene una gran variedad de restaurantes para escoger. Céntricamente localizado, fuera del tapón, con amplio estacionamiento y seguridad. Allí lo encuentra todo en un mismo lugar. Disfrute de su comida favorita con toda la comunidad en Plaza Sultana, Marginal Carretera número 2, Mayagüez. Sintoniza de lunes a sábado. Levántate con KJB. Con nuestra música típica puertorriqueña. Una presentación de Supermercados Napoleles. Nací en esta tierra, acá en la montaña. Levántate con KJB por WKJB 710 AM y WKJB710.com. Les habla Julio Víctor Ramírez Hijo para invitarles a escuchar nuestro programa Con Base y Fundamento de lunes a viernes desde las 7 de la noche, trayéndoles de forma amena el acontecer noticioso del oeste y del país, entrevistas de interés y comentarios con base y fundamento por WKJB 710. Son las 10:39 de la noche, hoy 20 de julio del 2026, en el programa Con el Agua hasta el Cuello, por el Night Club, con Víctor el Cuco Valle y este es su servidor Iván Vargas Muñiz, que hoy hemos estado tocando un tema bien interesante. Tuvimos la primera parte del programa, la primera hora, al ingeniero Carl Soderberg, exdirector del Caribe de la EPA, y que nos estuvo hablando de toda esta situación relacionada a lo que tiene que ver con el agua. Y hablamos también de el asunto de la sequía, y hablamos del cambio climático, y hablamos de los vertederos, de la crisis que podemos ver en los vertederos del país. Ya el periódico Visión, de la edición del 9 al 15 de julio, reseña en su portada que cierran el vertedero de Hormiguero. El alcalde Pedro García sostiene que continúan recogiendo los desperdicios y los escombros. Pero esto le trae una situación mayor, ¿verdad? Porque tienen que ir entonces a vertederos privados que tienen que pagar, Cabo Rojo y Mayagüez, que son de la compañía Conways. Y eso, pues, ¿verdad?, le genera a ellos que tienen que entonces sacar de su fondo general dinero para pagar estos vertederos, porque ya no pueden utilizar el vertedero de Hormiguero que está allí en el sector El Hoyo de Hormiguero. Y hablaba el exdirector del Caribe de la EPA, el ingeniero Soderberg, que el vertedero de Arecibo tiene que cerrar pronto. Y ese vertedero, estamos hablando que da servicio a 8 municipios. O sea, que la situación se está tornando seria. No le hemos dado la importancia como país de esta situación de los vertederos, de la basura. No se le está dando la importancia al reciclaje. Vimos, no sé si los centros de transbordo que había, que eran de la Autoridad de Desperdicios Sólidos, eso yo creo que ya no están operantes. Vimos que el gobierno prácticamente bajó las manos en esta lucha en contra ¿verdad?, de la contaminación ambiental con desperdicios sólidos, y bajó las manos y no está reciclando, no está promoviendo el reciclaje. No vemos campañas a favor del reciclaje. Y lamentablemente, ¿verdad?, aquí no hay una cultura de reciclar en todos lados. Hay municipios que las personas ya automáticamente recogen los plásticos, recogen el aluminio, el cristal, y lo dividen, y así mismo entonces, ¿verdad?, vienen los camiones de reciclaje y lo recogen, pero no en todos los municipios y no en todos los barrios de esos municipios. Así que fíjate cómo es esto. Aquí en Puerto Rico nos quejamos de las carreteras como están, que están totalmente destrozadas. Exactamente.
hace un tiempo atrás en Puerto Rico hubo una polémica y sigue la polémica con la recolección de los neumáticos. En Ponce, una compañía bien famosa de cemento, levantó una planta para coger todos esos neumáticos y reciclarlos para utilizarlos para el cemento y para la carretera. Exacto. ¿Y qué pasó con eso después que levantó toda su planta? Le levantaron allí una protesta porque supuestamente el moler el neumático, pues que eso iba a contaminar el ambiente en esa área y pues que los residentes que vivían allí pues iban a afectar de su salud. Y se detuvo todo, pero lo más triste del caso es que entonces cuando el gobierno encuentra una solución con los neumáticos, pues entonces también hubo otro problema, porque entonces no se quiso que se utilizaran los neumáticos en Puerto Rico, que había una solución perfecta. Exacto. Pero sí querían que Puerto Rico recogiera los neumáticos para poder evitar el problema del dengue que teníamos en aquel momento. Y cuando se tomó la decisión de regalar los neumáticos a Vietnam, también hubo otro problema, porque entonces tampoco querían que le regalaran los neumáticos a Vietnam. Entonces, no hay cómo entenderlo. Sí. O sea, esto es palo sin bola, palo sin bola. Y hay que comenzar a buscarle solución a todo esto, porque honestamente, como dicen en el campo, nos va a robar la basura. Claro que sí, pero si hay otros lugares que viven de reciclaje y le sacan provecho al máximo, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Eso es así. Mire, vamos a utilizar de ejemplo a China. Cómo China ha crecido en todo. Mira, yo he dicho en algunos sitios, ¿verdad?, que Acueductos tiene una fuente de generar energía con los sistemas de alcantarillado. Ahí hay gas metano. Que es una fuente que puede comenzar a evaluar la autoridad para generar su propia energía. Porque es que algo tenemos que hacer, ¿sabes? Y eso, en vez de desperdiciarse al aire, porque se va al aire, pues lo utilizamos. Y comenzamos a crear energía. Eso puede ayudar a que no se siga aumentando la factura de agua, o puede ayudar entonces a que ese dinero que se economice la autoridad en el pago de energía eléctrica lo pueda utilizar para la construcción de nuevas instalaciones, o de mejorar las instalaciones, o de comprar los sistemas de bomba nuevos, los equipos nuevos, los vehículos nuevos. Y no solamente eso, o sea, estamos hablando que el petróleo está por los quintos cielos y sigue subiendo de Correcto. O sea, y estamos hablando que eso es una forma perfecta, o sea, para darle el mismo uso. Exacto. O sea, y funciona perfecto. O sea, en vez de comprar un tanque de gas de gas fluido, te compras un tanque de gas metano, vas a hacer lo mismo. Exactamente. A ver, todo está en utilizar lo que nosotros tenemos como desperdicio para mejorar el país. Hablábamos del asunto del agua y del agua que se pierde en acueductos que se puede reutilizar. Hablamos ahora del asunto de lo sanitario, ¿verdad? Porque son temas que tal vez algunos se rían, tal vez algunos nos dicen que estamos locos, pero honestamente cuando tú haces las evaluaciones de forma seria, te vas a dar cuenta de que lo que estamos diciendo sí tiene sentido. Y mucho, porque si te sientas y analizas, el agua de lluvia es agua liviana, número 1. Número 2, tú recolectas el agua de lluvia, tú se lo conectas a la lavadora, le pones un filtro de carbón, porque eso es lo que necesita, un filtro de carbón para aclarar el agua y limpiarla. Mi gente, ¿sabes todo el dinero que usted se está ahorrando únicamente en agua recolectada para lavar su ropa? Exactamente. Número 1, la factura de agua le va a llegar más bajita. Número 2, como no es un agua pesada, consume menos detergente. Que ya ahí tiene dos ventajas, ahí está ahorrando. Exactamente. También. Y número 3, después que usted utiliza esa agua, no la bote, recíclela. La vuelve a utilizar.
pásela a traer por otro filtro de carbón y lo utiliza entonces para lavar el carro, para planchar el inodoro, para otras cosas. Como quiera le sigue sacando provecho. Energía renovable, son cosas renovables porque la sigues utilizando la misma agua. Hay otra, ¿verdad? Que aquí se ha hablado mucho de las placas solares en los techos de las casas. Pero aquí tenemos un lugar que yo creo que no hay que hacer ni siquiera una declaración de impacto ambiental, y es los centros de las autopistas, donde tú puedes colocar desde Ponce hasta San Juan, en esas isletas del medio, placas solares, y en algunos, entonces ir determinando dónde vas a poner las distintas subestaciones, ¿verdad? Para crear energía, porque los espacios están, no hay que buscar espacios nuevos. Incluso la misma goma genera una energía, que hay formas también ya probadas de que con la fricción de las gomas de los vehículos se genera energía también. O sea, si nos ponemos a buscar todas las formas de energía renovable, no vamos a necesitar ni una gota de petróleo para generar energía. Y no solamente eso, los sardines en toda la autopista, con las turbinas de viento. Ahí siempre hay viento porque el carro está en movimiento. Exacto. Y el detalle es que si se dijera que nosotros lo que estamos hablando es de simplemente invento que se nos está ocurriendo, pero no. O sea, lo que tenemos que hacer es mirar hacia el otro lado. O sea, de la misma manera en que cuando entramos al internet estamos mirando el artista estadounidense tal o el de Europa y el de este que está pegado con este tema, pues vamos a hacer lo mismo con la tecnología, porque la misma situación que tenemos aquí en Puerto Rico está en el mundo, entero. Y el mundo entero está presentando cuáles son sus alternativas, qué es lo que están utilizando, cuáles son sus funciones y cuáles son sus beneficios. Exacto. Y nosotros nos estamos quedando atrás como el jabo del perro. Y no solamente eso, que somos pequeños. Somos pequeños. Somos grandes, digo, wow, somos grandes y no tenemos. Y es verdad, tenemos que reconocer que somos pequeños y no tenemos, pero por ser pequeños se nos hace muchísimo más fácil. Y que no tenemos para dónde salir fácil. Hay que esperar o una embarcación o un avión para poder salir de aquí. O sea que tenemos que buscar la forma de nosotros mismos, ¿verdad? Sernos autosuficientes. No, y lo más triste del caso es que Puerto Rico está rodeado de agua por las 4 esquinas. Pero Puerto Rico no es dueño de una sola gota. Exacto. De las costas. Nosotros no podemos hacer nada con eso. Eso es así. Entonces, tenemos que luchar también por tener agua potable. ¿Y dónde es el lugar en Puerto Rico donde verdaderamente está el agua potable? Que es en el Yunque y toda esa área. Pero esa parte que es de Puerto Rico no le pertenece a Puerto Rico. Allá tenemos una plantita. Pero no da para toda la isla. Pero tenemos, mira, el agua de Río Ñasco viene de la Junta. Se crea un embalse que se puede crear para que le dé el agua a toda la región noroeste. Incluso puede llegar, como dije, que beneficia al sur, porque entonces el sur puede dejar de enviar agua a nosotros. Hay muchas cosas que podemos hacer. Y además del carácter individual, como lo hemos hablado ya en todo este programa, que nos van a ayudar como país. Porque honestamente no podemos seguir dejándola caer. No tan solamente eso. La semana pasada, tan reciente como la semana pasada, que salió en el periódico, los 3 millones más que se van a invertir en el tren urbano. ¿Y qué servicio da el tren urbano? Y que no sale de ningún sitio y llega a ningún lado. Ese es lo que yo digo. Mira, si tú me dices a mí que vas a invertir 3 millones más, pero que ahora vas a entrar a un pueblo más, pues yo digo, bravo, bravo, se está haciendo algo, pero no. O sea, no, entonces tú corres todo Puerto Rico y en la número 2, lo más bello que tú ves en Puerto Rico, mira, tú no ves plantas, tú no ves flores, tú no ves son carros y carros y carros y carros y carros. Y el problema es que Puerto Rico está saturado de tanto carro que yo pregunto, wow, pero ¿quiénes van a comprar esos carros? ¿Cómo se van a correr esos carros aquí en Puerto Rico? Exacto. Y después cuando los vehículos no sirven, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque esa es otra. No tenemos cómo disponer de los vehículos.
Y honestamente se siguen acumulando y se siguen acumulando situaciones. Mira, ahora mismo tengo aquí enfrente mío el periódico El Vocero del día 14 de julio de este año, del 2026, que habla de que 1.2 millones de adultos mayores para el 2030. Esto es lo que tenemos que ver, que de aquí a allá nosotros tenemos que ir implementando todas estas cosas que hemos hablado allí, porque para el 2030 vamos a tener cerca de 1.2 millones de adultos mayores que no van a tener agua de donde tomar porque no hicimos lo que teníamos que hacer para economizar el agua. No vamos a tener un sistema de energía eficiente porque no se hizo lo que había que hacer para la energía y así por el estilo, ¿verdad? Las carreteras, saludo a Frances Rivera que se acaba de conectar. ¿Sabe? Vamos, ¿cómo queremos dejar este país? No, va a estar bien difícil porque también tenemos otra problemática bien grande. ¿Cuántos centros de envejecientes no hay en Puerto Rico? ¿Y cuántas veces en el periódico vemos problemas con los mismos envejecientes? El daño que le hacen en vez de dar el servicio correctamente como debe ser. Eso es así. Hay otro punto, tú sabes. Te enseñan a trabajar, pero no te enseñan a ahorrar, ni tampoco te enseñan qué debes de hacer tú para cuando llegues a la mayoría de edad. Porque el problema es que tú no puedes pensar en que cuando tú llegas a viejo, como tú hiciste mucho por tus hijos también tienen que hacer lo mismo. Y quienes son conscientes y dicen, acá, mami y papi se fajaron por nosotros, pues yo me voy a fajar también por ellos para que tengan una buena calidad de vida. Pero no todos piensan igual. No todos piensan igual y no todos pueden hacerlo porque algunos se van, ¿verdad? Por ejemplo, mi hijo mayor está allá afuera porque pues, su trabajo... Entonces, el punto es, ¿qué voy a hacer yo para cuando llegue a esa edad no tener que contar con mis hijos, no quitarle de su tiempo, pero entonces yo puedo resolver mi situación para cuando llegue a la vejez? Eso es así. Sí se puede hacer. Exacto. Y esto es un tema que yo, pues ya, ¿verdad? Voy a ir preparando para un próximo programa porque quiero darle énfasis a esta situación de los adultos mayores, de los centros de envejecientes a nivel de toda la isla. Salió una publicación en algún sitio, no sé dónde fue, que mi esposa me comentó, hablando de los centros de envejecientes que había, la cantidad que comenta en el escrito, pone bien poca cantidad cuando realmente yo creo que hay mucho más de lo que dice ahí y es una investigación que voy a estar haciendo para traerlo para un próximo programa porque tenemos que seguir hablando de esto. Nosotros vamos a llegar a viejos, pero también tenemos una cantidad de personas adultos mayores que tenemos que atender hoy. Mira, yo fui aquí, en Mayagüez, a un centro de cuidado de envejecientes, que tan pronto llegué al estacionamiento, yo quedé encantado, porque vi su techo lleno de paneles solares, y cuando miro la pared, wow, yo veo esas 4 baterías y cuando miro en la otra esquina veo 4 baterías más y yo digo, wow, estos envejecientes aquí están bien, mira el sistema solar que tienen, mira la cantidad de baterías. Y me puedes creer que cuando entro no hay aire acondicionado, lo que tiene son abanicos de techo. Y cuando pregunto, oye, pero ven acá, pero mira todos los paneles solares que están en el techo y la cantidad de baterías. ¿Y para qué es esto? No, eso es para la residencia de los dueños que está arriba. ¿Cuál es el uso? Eso es así. Y ahora mismo el centro comercial de Aguadilla, el estacionamiento, tiene placas solares. Que es un solo piso, porque hay un multipiso. Ese está con placas solares, techado con placas solares. Y he visto ya residencias que también hacen estacionamiento para sus vehículos y le ponen las placas encima, que no necesariamente tienes que utilizar el techo de la casa. Puedes aprovechar el espacio y hacer un estacionamiento para vehículos y le pones las placas solares. Claro, sí, los carports, que eso es lo que está de moda y a la misma vez aprovecha mientras tienes esa área ahí donde guardas el vehículo, ahí mismo montar los paneles solares y problemas resueltos. Exacto. Y no solamente eso,
tú no tienes que tener un sistema solar con batería, porque si vamos a mirar un punto de vista, sí, aquí en Puerto Rico muchos se quejan de que se quedan apagados. Sí. Pero la gran mayoría se quejan de que tienen que pagar mucho por el combustible. Pues entonces vamos a pensar primero en el dolor y ver cuál de los dos es más fuerte. O el del bolsillo o el quedarte apagado. Y yo entiendo que el más fuerte y el que más duele es el del bolsillo. Del bolsillo. Pues entonces vamos a trabajar con el del bolsillo, que sale muchísimo más económico. Y que precisamente con estas cuestiones de los relevos de carga, ¿quién fue que que resolvió parte de la situación? Lo que llaman la planta virtual, que son la generación de energía que sale de las residencias de los prosumidores, que son los que, ¿verdad?, le venden energía directamente de su residencia a la autoridad, a Luma. Eso es así. Y bueno, yo te voy a ser bien honesto, yo me voy a poner esa asignación y voy a averiguar más sobre eso, porque un punto bien importante, todos los que tienen sistemas solares en su residencia y venden el excedente, cuando llega el año fiscal, que le devuelven lo que sobró, digo, eso que se lo devuelven entre comillas, porque eso no se devuelve, eso es un crédito. Eso simplemente se queda ahí. Y pues tú lo consumes. ¿Cómo lo vas a consumir? Pues un día como ahora que estamos en verano, si tienes que tener los aires acondicionados encendidos, exacto, pues ya tú sabes que pues no te van a llegar los $4, que ahora no van a ser $4, son $8, y eventualmente va a subir a 12 y eventualmente va a subir a 16. Exacto. Pues te cubre ese gasto. O sea que eso es algo que hay que explicarlo y que la gente lo entienda bien claramente. No es que cuando llegue el año fiscal, tú vas a recibir en tu casa un cheque de 125, 250, $300 y vas a disponer de él y te vas a ir para el restaurante o localcito a comprar lo que sea. Eso no es así. Pero si lo miras del punto positivo, es un dinero que tú tienes ahí en un crédito y es un dinero que te está ayudando a ti a tener muchísima más comodidad en la residencia. Claro, eso es así. Bueno, se acabó esto. Siempre cuando se entran en los temas, sí, el tiempo se va a volar. De verdad que hoy el programa se fue a las millas. El próximo programa que vamos a tener de Con el Agua hasta el Cuello va a ser el 17 de agosto. Y vamos a tratar de preparar un programa, ¿verdad?, como el de hoy, buenísimo. Porque de verdad que los temas que hemos tocado hoy pues son temas que te afectan directamente, ¿verdad? Y que nosotros hemos querido poner nuestro granito de arena para buscarle algunas alternativas para que la gente esté preparada. Así que no nos queda más tiempo. La noche sigue, pero el programa se acabó. Así que le agradezco su sintonía a todos los que estuvieron a través de la radio, a través del internet por www.kjb710.com y a través de mi página personal, Iván Vargas Muñiz. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta el 17 de agosto.